Ese texto, bueno, hoy día nos toca hablar sobre Friedman, exactamente el texto que es Nueva Formulación de la Teoría Cuantitativa del Dinero, que es un texto suelto, no es parte de ningún libro, pero aparece en una compilación de lecturas de un economista que se llama Müller. En esa compilación de lecturas de macroeconomía hay varios textos sobre Keynes, sobre Friedman, sobre Smith. Eh, Y dentro de esas está este texto de nueva formulación de la teoría cuantitativa del dinero, que como ven es como un pequeño paper de 15 caras que no cita a nadie. Si se dan cuenta, no hay bibliografía, eh, y esto es lo que se le llama un paper seminal, un paper, un trabajo que inicia un, un área de investigación. Entonces sí, es posible que hayan textos académicos sin citar a nadie, sí, porque son como el inicio de un área de investigación. Y esto es uno de esos, ¿no? Un texto seminal. Nos hablemos un poco sobre Friedman. Friedman es o era norteamericano, nació en Nueva York en 1912 y murió en el 2006. Entonces es interesante ver en qué época nace. Nace en 1912, es decir, que la Gran Depresión la vivió no tan grande, ¿no? 1929 empieza la Gran Depresión, entonces tenía algo como 17 años y toda la década del 30 hasta los 27 años, de alguna manera vivió en época de crisis, ¿no? Se hizo consciente de época de crisis y pudo observar bastante bien qué sucedía en esa época. Entonces, eso es interesante porque Keynes, cuando Friedman era joven, ya estaba en el pico de su desarrollo teórico, mientras que Friedman recién se estaba formando como economista. Así que, eh, y bueno, evidentemente Keynes en ese momento era uno de los más famosos economistas del mundo, y Friedman hace algunas críticas a Keynes. Fue economista, estadístico e intelectual, ganó el Nobel en el 76 y fue el fundador de la Escuela de Economía de Chicago. Junto a Keynes, Friedman es considerado uno de los economistas más brillantes del siglo pasado. Entonces, cuando hablamos de la economía de Chicago, ustedes seguro recuerdan los Chicago Boys. ¿Alguna vez han escuchado sobre los Chicago Boys? Los Chicago Boys fueron un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago que eran latinoamericanos, eran la gran mayoría de ellos chilenos, que vieron a su país que estaba mal económicamente y que convencen o entran a ser funcionarios públicos, autoridades públicas en Chile y hacen una reforma económica gigantesca. A esos que implantaron eso se le denomina los Chicago Boys, que aparecieron más o menos en 1970, eh, y que siguen las ideas de Milton Friedman y de Arnold Harberger, que es otro economista también famoso. Entonces, en base a lo que habían aprendido de Friedman y de los economistas de la Universidad de Chicago, estos chilenos que van a trabajar al gobierno de Chile, eh, con la autorización de en ese momento del presidente dictador Augusto Pinochet, aplican un montón de reformas económicas y sociales que llevan a una política económica neoclásica y abiertamente de libre mercado. Entonces, todas esas recomendaciones que daban Friedman de abrir la economía al máximo, de dejar al mercado que funcione por sí solo, de no regulación en el mercado, que el Estado debe no ser empresario, todas esas privatizaciones, todo eso es influencia de los economistas de la Universidad de Chicago, que es implantado en Chile. Estas políticas tuvieron mucho éxito al inicio, por eso es que se acuñó este término del milagro chileno, el milagro de Chile, porque hubo macroeconómicamente buenos resultados, pero bueno,
pasaron el tiempo y hoy en día ya con más datos y viendo retrospectiva, no necesariamente fueron las mejores reformas, ¿no? Pero esas reformas eh, calaron bastante en América Latina y países como el Perú las replicaron. Entonces, por eso que primero las ideas de Friedman llegan a Chile y de Chile se expanden hacia el resto de Latinoamérica. Y creo que Friedman estuvo alguna vez en Perú, si no mal recuerdo. Creo que en nuestra universidad. Sí, alguna vez leí algo sobre eso. Sería interesante averiguar. Okay. Dicho eso, vayamos un poquito más acá. Entonces, ¿cuál es el aporte de Friedman? Friedman básicamente ha tenido una serie de aportes interesantes, pero la más importante es lo que se le llama hoy el monetarismo. ¿Por qué se llama monetarismo? Porque le da un rol importante al dinero en las decisiones que toman las personas. Cuando hablábamos de los clásicos, de los fisiócratas, inclusive de los primeros marginalistas, el dinero no tenía un rol crucial, ¿no? Sí, para las transacciones era necesario tener dinero, la gente debía tener monedas de oro para comprar cosas, la gente recibía su salario en dinero, pero nada más, el dinero era como simplemente un intermediario, ¿no? Pero nada más, no tenía un rol central, simplemente era una herramienta para las transacciones, pues tenía un rol transaccional simplemente. Sin embargo, Friedman va a decir que no necesariamente es así, sino que el dinero tiene otros roles, como el rol que vamos a ver ahorita, que tiene que ver de resguardar valor y también se puede utilizar como, se me fue la palabra, vamos a verle un toque. También se puede utilizar como, sobre una vez acá, como, déjeme recordar la palabra, especulativamente. El dinero también se puede utilizar especulativamente, ¿no? Y hoy en día es claro, ¿no? Uno puede comprar dólares, que es dinero, solamente para especular cómo estará el precio del dólar en el futuro, ¿no? Si yo creo que el dólar va a subir el siguiente mes, hoy compro un montón de dólares y cuando suba en un mes, eh, lo vendo y tengo una ganancia. Entonces, no solamente el dinero tiene este rol transaccional, del cual todos lo sabíamos desde los clásicos, sino ahora Friedman se da cuenta que tiene otros roles más. Para apreciar este comportamiento, lo que hace Friedman es incorpora en la función utilidad la preferencia por dinero. Entonces nosotros, en microeconomía, habíamos aprendido a hacer lo siguiente. La utilidad de un consumidor, un segundo para conectar el lápiz. Ya. Nosotros hemos visto en microeconomía que la utilidad dependía de consumir el bien X1, el bien X2, el bien X3, bla, 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 bla. Y esa es la utilidad de una persona. Y bueno, si queremos ver la utilidad de una persona en el tiempo, quizás podríamos poner la utilidad de una persona, bueno, eso es un periodo, ¿no? Esto es como un análisis estático. Solamente en un periodo tenemos la utilidad de una persona. Si queremos ver la utilidad de una persona en el tiempo, deberíamos ver la utilidad en el periodo 1, donde consume X1, X2 y demás, más la utilidad en el periodo 2, donde también consume un montón de bienes y así un montón de todos los periodos, ¿no? Pero resulta que las personas somos impacientes y por tanto la utilidad en el periodo 1 no es igual en el periodo 2, sino que hay este beta, que es el factor o la tasa de descuento. Si ese beta es menor a 1 y ese beta, por ejemplo, si es 0.5,
quiere decir que las personas preferimos el doble, el futuro, perdón, preferimos la mitad, perdón, preferimos el presente al futuro. Y esa preferencia tiene relación de un medio, de la mitad. Es decir, si a mí me dicen, tú prefieres consumir en el presente o en el futuro una galleta, yo voy a decir que en el presente. ¿Por qué? Porque en el futuro esa galleta me va a dar la mitad de utilidad. Igual, si yo tengo un periodo más, ese beta sería eh, al cuadrado, ¿no? Utilidad en el periodo 3. Pues así como se determina la utilidad en microeconomía, esa tasa de descuento, que es una tasa de descuento intertemporal, eso lo sabemos en micro. Pero Friedman dice que dentro de la función de utilidad también podemos poner como uno de los bienes al dinero. Es decir, que ahora no solamente hay X1, X2, X3, sino también hay M. M, M. ¿Y por qué hay M? Porque las personas tenemos preferencias por tener dinero líquido. Ustedes imaginen que tienen en su bolsillo 10 soles. ¿Por qué ustedes tendrían 10 soles en su bolsillo? ¿No sería más eficiente dejar esos 10 soles en un banco y así gane una tasa de interés? ¿Por qué sus padres tienen en sus billeteras 200 soles? Si esos 200 soles mejor estarían en el banco o estarían mejor utilizados si compran la comida de todo el mes de una vez, ¿no? A eso se le llama preferencias por liquidez. Las personas necesitamos tener dinero en nuestros bolsillos por algunas razones. Entre esas está que nosotros necesitamos tener la posibilidad de poder comprar cosas de las cuales no hemos previsto comprarlas. Yo tengo 10 soles en mi bolsillo porque sé que quizás mientras voy caminando por la calle vea un dulce que me gusta, entonces lo voy a poder comprar. Si no hubiera tenido esos 10 soles en mi bolsillo, evidentemente me hubiera quedado con las ganas y no hubiera maximizado mi utilidad al consumir ese bien. ¿Hay otras razones por la preferencia de utilidad? Sí. Perdón, por preferencias de dinero, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me pagan en dólares, pero yo sé que el dólar es muy fluctuante? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar los dólares y cambiarlos a soles, ¿no? O sea, es un ejemplo un poco raro, sería al revés, ¿no? Pero bueno, si pensamos en que el sol es más estable que el dólar, sucedería así. Entonces, esa preferencia que yo tengo por tener soles en lugar a dólares es también explica esto. Otra razón, por ejemplo, que las empresas necesitan tener dinero líquido es porque necesitan una caja chica para los imprevistos, ¿no? Pues las grandes empresas siempre tienen algo a la mano para poder gastar. Otras razones puede ser, a ver, un ejemplo adicional. Ya, por ejemplo, yo tengo una casa y esta casa, al parecer, eh, viví el terremoto de ayer y al parecer mi casa no está bien construida. Le apareció una rajadura chiquita por ahí. Entonces tengo miedo de que el precio de mi casa se desvalorice, se deprecie. Entonces voy a vender mi casa porque prefiero tener el valor de mi riqueza en dinero que en la propiedad, porque sé o presiento que la propiedad puede perder valor con el tiempo. Entonces, esas cosas eh, explican la preferencia por liquidez. Entonces, esta preferencia por liquidez no había sido tomada en cuenta por anteriores economistas y no había sido tomada en cuenta porque el dinero simplemente servía para una cosa, para transar. Entonces, él incorporó el rol de dinero en la función de consumo, la función de utilidad. Entonces, esto da cabida a que
el dinero tenga un rol importante en la economía, ¿no? Entonces, si moviendo la cantidad de liquidez en la economía puedo alterar el comportamiento de los consumidores y de las empresas, evidentemente ahí se abre la posibilidad de hacer política monetaria utilizando esas preferencias por dinero, por liquidez, ¿no? Entonces, uno de los grandes impulsores de las políticas monetarias es Friedman. Antes de Friedman, a casi nadie se le ocurría, o a nadie se le ocurrió que el Estado podría hacer política monetaria. Lo que sí se sabía es que se podía hacer política fiscal, que es lo que Keynes había planteado, ¿no? Entonces luego se va a abrir un debate entre cuál es mejor, hacer política monetaria o hacer política fiscal. ¿Cuál de los dos es más costoso para un país? Friedman va a argumentar que la política monetaria es menos costosa y más eficiente. Va a plantear un modelo que no vamos a ver ahora, pero donde más o menos demuestra de que el Banco Central, si es confiable y autónomo, es posible que sin gastar ni un solo sol pueda, pueda tener efectos en la economía. Mientras que el gasto en política fiscal sí es costoso, ¿no? Porque si el gobierno empieza a gastar más, tienen que cubrir eso con mayor tributación o con endeudamiento. Entonces, Friedman abre la puerta a la importancia de la política monetaria. Entonces, acá dice exactamente lo mismo. Dedicó gran parte de su carrera a la crítica de la ortodoxia keynesiana del siglo XX. Cuando nosotros vimos a Keynes, Keynes era un heterodoxo. En los años 29, 28, 30, 31, Keynes era un heterodoxo. Era una persona al margen de los grandes círculos académicos. Pero, como sus políticas keynesianas tuvieron éxito, se volvió como el mainstream de la economía, lo último de la economía, y se volvió la ortodoxia. La ortodoxia, es decir, lo aceptado, lo aceptado por todos los académicos, ¿no? Por todas las personas. Entonces, cuando Friedman empezó su carrera académica, Keynes o el keynesianismo era lo que estaba de moda, lo que se aceptaba como cierto. Y bueno, Friedman se dedica un poco a contrarrestar eso, ¿no? Básicamente en esta idea de que la política fiscal que planteaba Keynes no es necesariamente la más eficiente. Bueno, y acá gran parte del seno de su teoría recae sobre el rol de las expectativas futuras de la renta, es decir, cuánto esperan las personas ganar en el futuro, generando una contraposición directa con Keynes, con su formulación dependiente exclusivamente del ingreso del periodo en cuestión. Todo esto quiere decir que Keynes, cuando hizo su modelito, hizo un modelo estático. Es decir, un modelo donde solamente consideras la utilidad y el consumo de la persona en un periodo. Mientras que Friedman dice que no, que hay que pensar en el largo plazo. Hay que pensar que las personas tienen que decidir cómo consumir en diferentes periodos y tienen la capacidad de trasladar consumo entre periodos. Una de las frases que se le atribuye a Keynes es que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Eso siempre se le atribuye a Keynes. Y eso es porque tiene un análisis estático. Un análisis estático quiere decir que solamente maximizas la utilidad del periodo presente. Entonces Keynes decía, como estamos en crisis, hay que gastar más todo lo posible ahora, hoy. Y le preguntaban a Keynes, ya, pero si gastamos un montón hoy, nos vamos a endeudar en el futuro. Y Keynes decía, no importa el futuro, porque si no resolvemos los problemas de hoy, no va a existir futuro. Por eso es que se le dice que en el futuro todos estaremos muertos. Mientras que Friedman hace un análisis dinámico, donde utiliza esto de maximizar la utilidad, pero en la sumatoria de las utilidades de todos los periodos futuros. Es decir, desde el periodo 1 hasta el periodo infinito,
corregido por esa tasa de descuento intertemporal, ¿no? Entonces es un enfoque mucho más completo y es por eso que Friedman se preocupa del largo plazo y en el largo plazo evidentemente es más importante no endeudarse, ¿no? Sino que las políticas o las intervenciones del Estado sean menos costosas y menos distorsionadoras. Keynes planteaba medidas muy distorsionadoras y que condicionaban el futuro. Friedman va a proponer medidas que sean menos distorsionadoras y que no condicionen el futuro. La pregunta es, ¿cuál de los dos está en lo correcto? Bueno, eso ya queda a discreción de cada uno. Quizás la política fiscal de Keynes puede ser factible en algunos casos y la de Friedman preferible en otros casos, ¿no? Eso ya es algo que ustedes deben reflexionar sobre cuál creen que es mejor. Una de sus obras centrales, que es la que estamos viendo, Studies in the Quantity Theory of Money, fue disruptiva frente a la ortodoxia keynesiana de los 50-60. Lo que hemos leído precisamente es su introducción. El texto que vamos a ver hoy está también en ese librito que vamos a ver. En este artículo que vamos a leer, Friedman reconstruye la teoría cuantitativa del dinero, hereda de la tradición clásica y la reconfigura en respuesta a las críticas keynesianas que había puesto el énfasis en producto o ingreso, reorientando la teoría a una cantidad de dinero. Entonces, el equilibrio del mercado no solamente se determina por cuánto ingreso tienen las personas, por cuánta producción hay, por cuántas preferencias hay, sino también en parte ese equilibrio depende de la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, acá hay un pasaje de la introducción que dice, la expresión de la teoría cuantitativa del dinero es más una evocación de determinado tipo de aproximación general que la designación de una teoría bien definida. El contenido exacto de esa aproximación va desde un reísmo definido del término velocidad a una relación constante y rígida entre la cantidad de dinero, definida de una u otra forma, y el nivel de precios definido también de diversas maneras. Cualquiera que sea su sentido preciso, está claro que este tipo de estudio cayó en descrédito después de la crisis de 1929 y la Gran Depresión subsiguiente, y que solo en los últimos años ha sido volviendo a ganar lentamente la respetabilidad de los profesionales. Entonces, todo este texto nos va a hablar de que el estudio del dinero no es exclusivo de Friedman, sino que antes de Friedman ya había economistas que estudiaron el dinero. ¿Quiénes, por ejemplo? Fisher, que seguro lo vieron en clase, Marshall, Pigot, ¿quién más? Y algunos de Monge, que también creo que escribió alguna vez. Yo le digo monje, pero en francés creo que se pronuncia de otra forma. Ok, entonces, Borin, perdón, no es monje, es Borin. Borin. Entonces, estos autores, Borin, Fisher, Marshall, Pigot, ya habían estudiado el dinero, pero habían estudiado el dinero con una teoría un poco simple, que no se le podía llamar teoría en sí. Por ejemplo, Fisher nos decía lo siguiente, la ecuación de Fisher, la ecuación básica de Fisher, donde igual la oferta y demanda tiene esa forma. Recordemos un poco de su curso de macro. Dice, masa monetaria entre el precio es igual a 1 entre la velocidad del dinero por la producción, ¿no? Esa es la ecuación fundamental de Fisher, donde dice que esta es la oferta de dinero, este es el dinero en billetes o monedas que se ajusta por el precio. Entonces, todo esto es como la oferta real de dinero, o la demanda real de dinero, perdón. Bueno, oferta. En ese caso hace una igualdad. Oferta y demanda deben ser iguales. Da lo mismo. Y nos dice que esa demanda, esa oferta de dinero tiene que ser igual a la oferta a la demanda de dinero, perdón. Y esa demanda de dinero
depende de dos cosas: de la producción de la economía y de la velocidad del dinero. Este que es el Y se refiere al PBI. Mientras más transacciones hay en la economía, evidentemente se va a necesitar mayor cantidad de dinero. Entonces, por eso es que aumenta las transacciones, aumenta el PBI, aumenta la demanda por dinero. Y por el contrario, depende inversamente de la velocidad del dinero. La velocidad del dinero es una abstracción, pero que se puede calcular, que se refiere a cuántas veces en un periodo dado el dinero circula en diferentes manos. Es decir, imaginen que ustedes tienen un billete de 100 soles, este billete de 100 soles, ¿cuántas veces cambia de mano durante un año? Más o menos eso. Pero todo genial, es intuitivo, este modelito de Fisher, que se estudia bastante macro, pero Friedman va a decir que esto no se le puede decir una teoría en sí, no es una teoría en sí, simplemente es una identidad, porque es una igualdad. No hay nada detrás, no hay una microfundamentación detrás, no está fundamentado por otras teorías, simplemente es una identidad, no es una teoría. Es como una identidad, es simplemente una igualdad, como decir 1 más 1 es igual a 2. Eso es una identidad. No hay una teoría ahí. Entonces, por eso que en este texto nos dice Friedman que, si bien es cierto, ya ha habido teoría cuantitativa del dinero, esa teoría no se puede llamar teoría en sí. Bueno, luego va a venir Marchand y Piaget, que también proponen otra teoría del dinero, y Friedman recién con su nueva teoría cuantitativa, porque todo lo anterior de él es teoría cuantitativa. La de Keynes es nueva teoría cuantitativa, nace en los años 50, como ya les dije, como una crítica al keynesianismo. A ver, ¿qué más podemos decir sobre esto? No quiero poner ecuaciones porque luego nos confundimos. Ok, entonces avancemos. Acá otro fragmento que podemos analizar. Que yo sepa, no existe una afirmación sistemática de la teoría desarrollada en Chicago, aunque ese sistema puede leerse entre líneas en los escritos de Simmons y Mintz. Así tenía que ser, porque la tradición de Chicago no es un sistema rígido, ortodoxo e invariable, sino una manera de mirar las cosas. Se trata de un enfoque teórico que insiste en la importancia del dinero, en que toda interpretación de los movimientos a corto plazo de la actividad económica será errónea con toda probabilidad si no explica por qué determinadas personas están dispuestas a mantener determinadas cantidades nominales de dinero. Antes de Friedman, en Chicago ya había habido otros teóricos, como Simmons y Mintz, que ya daban cuenta un poquito de este problema de la incorporación del dinero. Entonces resulta que hay algo que se le conoce en economía como el velo monetario. El velo monetario es esta teoría que dice que los cambios en las variables monetarias no afectan a las variables reales. Así, variables monetarias, cambios en las variables monetarias no afectan a las variables reales. Acá uno. ¿Qué son variables reales? Es todo lo que es tangible en la economía. La producción, la cantidad de muebles que se venden, la cantidad de electricidad que se consume, la cantidad de ingresos de las personas, la cantidad de consumo, la cantidad de inversión. Todo eso es tangible, todas esas variables reales que están en la economía concretamente. ¿Y qué son variables monetarias? Son todas las que determinan el precio del dinero. Por ejemplo, la tasa de interés, la base monetaria, la inflación, todo eso son variables monetarias. Entonces, según los antiguos economistas, decían de que no había una relación. Entonces, eso implicaba que si
si aumentaba la inflación, eso no afectaba la producción del PBI. Y eso hoy sabemos que no es cierto, ¿no? Por ejemplo, hace menos de una semana, Estados Unidos, la Fed en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, dijo que la inflación está en 5% o va a estar en 5%, cuando su objetivo de inflación es 2%. Entonces, eso ha tenido implicancias enormes esta semana en la economía estadounidense. La producción se ha caído, los precios de las acciones se han desplomado, la riqueza de un montón de personas ha caído, ha habido algunos casos de empresas que han decidido para su producción, despidos. Bueno, luego de unos días salió el presidente de la Fed a tranquilizar y a decir que era una inflación temporal, que había sido hecha por, que había surgido por la reactivación muy rápida de la economía norteamericana. Resulta que según él, eh, la reactivación ha provocado de que la demanda crezca más rápido que la oferta, entonces por tanto los precios en general han subido y además las materias primas han subido internacionalmente, entonces según él esta inflación es transitoria. Pero evidentemente ese es un ejemplo donde las variables monetarias sí afectan a las variables reales. Entonces, a esto que nosotros, o a eso que decían los economistas en ese tiempo, que hoy nos parece descabellado, se le llama velo monetario. Y eso ya estaba siendo observado por algunos economistas en Chicago. Entonces, ahí reconoce Friedman que no es el primero, sino que ya había algunos que ya estaban viendo este problema. Okay. Entonces, veamos acá algunos conceptos preliminares que pone Friedman. La teoría cuantitativa es una teoría de la demanda de dinero y no del output, la renta o los precios. Entonces, cuando va a hablar nuestro amigo Friedman sobre la teoría del dinero, se va a referir básicamente a la demanda de dinero. Él no quiere explicar la inflación o los ingresos o los precios, no. Va a tener cabida, pero no va a ser el punto central de su estudio. Lo central es demanda de dinero. Que a partir de lo que concluya en su teoría de la demanda de dinero hay implicancias en cómo se entiende la inflación, la renta, todo eso, es aparte, es un correlato, pero no es central en el estudio de Friedman. Eso es importante, porque Friedman lo que buscaba no era realmente hablar sobre inflación o hablar sobre precios, no. Lo que él quería hablar es simplemente de dinero. Luego, otros autores llegaron y a su teoría la acoplaron para entender otros fenómenos. Entonces, eso no tiene que ver mucho con Friedman. Entonces, Friedman básicamente solamente demanda dinero. Acá está. La novedad de la teoría cuantitativa parte de una especificación que la hemos mencionado hace un rato. El dinero no solamente sirve para hacer transacciones, sino también es un activo, una manera de mantener riqueza. Es también, dado un rol en la actividad empresarial, una parte fundamental de la teoría del capital, dado el rol de dinero en dicho ámbito. Entonces veamos esto. Entonces, el dinero es un activo. ¿Qué nos referimos con un activo? Un activo es cualquier posesión que tenga una persona o cualquier bien. Bueno, un activo para mí puede ser mi casa, un activo para mí puede ser la educación que tuve, un activo para mí pueden ser los bonos, un activo para mí pueden ser las acciones, un activo es la cuenta bancaria que tengo, un activo es, eh, no sé, eh, mi inscripción en un club. Todo lo que yo poseo es un activo. Bueno, y bueno, solamente para que sepan, el pasivo es todo lo contrario, ¿no? Todo lo que debo es un pasivo. Mi tarjeta de crédito, que seguro está sobregirada, es un pasivo. Lo que le debo
a mi compañero de cuarto por la luz, es un pasivo. Todo lo que debo es un pasivo. Y el activo es todo lo que tengo en propiedad. Entonces resulta que en la vida de todos nosotros tenemos que decidir sobre qué activos tener. Y eso se le llama una cartera de activos. Entonces, por ejemplo, esa cartera de activos puede estar conformada por dinero en efectivo, pero también puede estar en bonos, puede estar en acciones, puede estar en casas, en otro tipo de propiedades, en máquinas, no sé, y todo lo que a ustedes les ocurra. O también en educación, ¿no? Puede estar en mi capital humano porque tuve algunos años de educación. Entonces, la respuesta es, bueno, la pregunta es, si yo recibo al mes 1.000 soles, ¿cómo distribuyo esos 1.000 soles en esta cartera de activos? ¿Cuánto mantengo en dinero? ¿Cuánto mantengo en bonos? ¿Cuánto de acciones compro? ¿Invierto algo en mi casa? ¿Reparo algo en mi casa? ¿Compro una casa nueva? ¿Invierto comprando maquinarias? ¿Tomo un curso para tener mayor capital humano? Esa es la pregunta. Entonces, acá hay como una sustitución o una posible sustitución entre activos. Yo tengo que decidir cuánto dinero tener. Y eso es crucial. ¿Por qué? Porque cuánto dinero mantener va a depender de cómo yo lo compare con los demás activos. Por ejemplo, si el bono me da una tasa de interés de 1% al año y las acciones me dan 2% de interés al año, tal vez voy a preferir comprar acciones. Pero quizás yo soy muy, muy averso a riesgo. No me gusta tomar riesgos. Entonces voy a preferir, a pesar de que las acciones me pagan más, pero son más riesgosas, voy a preferir bonos. O quizás aún así soy muy temeroso y no quiero tener nada de bonos porque los bonos me dan miedo, tengo miedo de que no me paguen, entonces voy a preferir dinero. O quizás este mes va a venir, no sé, mi amigo del extranjero, entonces vamos a irnos de viaje, entonces no puedo comprar acciones, ni bonos, ni casas, ni maquinarias, ni educación. ¿Por qué? Porque necesito tener dinero líquido para poder gastarlo en ese viaje que vamos a hacer. Entonces voy a preferir dinero. Tengo preferencias por dinero. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos todas las personas en el día a día. Cómo diversificar esa cartera de activos. Y en otras palabras, es cómo mantener la riqueza, ¿no? Porque en todo esto es finalmente la riqueza de las personas. La suma de todo eso es la riqueza. Ahí también pueden incluir las cuentas bancarias, todo lo que ustedes poseen. Entonces, Friedman se va a ocupar de explicar cómo nosotros hacemos esta diversificación. De qué depende que tengamos dinero en lugar de bonos, dinero en lugar de acciones, dinero en lugar de casas. Y eso es interesante. Por otro lado, nos dice que dado el rol activo de los empresarios, una parte fundamental de la teoría de capital, dado el rol de dinero en dicho ámbito. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Eso no es muy importante, pero el rol de dinero en las empresas también es crucial. Ustedes recuerdan, bueno, el dinero, básicamente una empresa lo que está buscando es que su dinero crezca, ¿no? Entonces, hoy en día todas las empresas o casi todas las empresas tienen un área financiera. Hasta las empresas que no tienen nada que ver con finanzas tienen su área financiera. Por ejemplo, Alicorp, que es una empresa que produce alimentos, tiene su área financiera. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Alicorp puede tener un área financiera? Y es un área financiera en realidad gigantesca. ¿Por qué? Porque en Alicorp entra y sale dinero constantemente. Como entra y sale dinero constantemente, siempre hay algún saldo de dinero o
hay necesidad de dinero. O sea, puede ser que les sobre dinero o que les falte dinero. Si les sobra dinero, ese dinero no puede estar guardado en el banco. Eso es ineficiente. Tienen que estar ganando algo al menos. Entonces, para que gane algo, seguro que Alicorp va a empezar a comprar acciones de algún lugar o le va a prestar la plata a otra empresa, no sé. Pero ese dinero, ese saldo, tiene que ganar algo, no puede estar quieto. Y si al contrario les está faltando dinero, tienen que prestarse, tienen que apalancarse, tienen que buscar una forma de financiamiento. ¿Y cómo se van a apalancar? Tienen que decidir, ¿no? La empresa puede poner acciones en el mercado, puede pedir un préstamo al banco, puede pedir a los mismos accionistas de que pongan mayor capital. Hay un montón de formas de cubrir esas necesidades que tiene Alicorp. Entonces, como se dan cuenta, todas las empresas tienen su actividad alrededor del dinero. Entonces, las empresas también tienen que decidir eso, cómo tener su cartera de activos, cómo tener su cartera también de pasivos, ¿no? ¿Cómo se van a apalancar? Una parte se van a apalancar por poniendo acciones al mercado, quizás se van a apalancar vendiendo alguna propiedad o prestándose a un banco o vendiendo algunos bonos o acciones que ellos tengan, ¿no? Entonces eso también es visto desde el lado de la empresa, ¿no? Pero es más natural verlo desde el lado de las personas. ¿Qué es esto? De cómo manejamos nuestra cartera de activos. Entonces la demanda de dinero depende de tres componentes. Primero depende de la cantidad de la riqueza total, ¿no? Entonces se dice, en resumida cuenta, que todo el dinero de la economía tiene que ser capaz de satisfacer todas las transacciones necesarias en la economía. Si no sucede eso, va a generar en la economía inflación o deflación, ¿no? El ejemplo típico del libro introductorio para economía es este, ¿no? ¿Qué pasa si una tienda y en esa tienda solamente venden Coca-Colas y cada Coca-Cola cuesta un sol, ¿no? Y nuestro señor dueño de la tienda cada día le llegan 100 Coca-Colas y cada Coca-Cola la vende a un sol, ¿no? Entonces, la riqueza son esas 100 botellas de Coca-Cola. Para que este consumidor venda, o este productor venda las 100 Coca-Colas, necesita que sus clientes tengan en sus bolsillos 100 soles, ¿no? En total, todos los clientes deben tener 100 soles en su bolsillo. ¿Qué pasa si por alguna razón, de un día para el otro, llueve dinero, tiran dinero por helicópteros y las personas tienen el doble de ingresos que antes? Ya no tienen 200 soles en su bolsillo, sino tienen 200 soles en su bolsillo. ¿Qué va a pasar? El primero que va a venir, que antes compraba una gaseosa, ahora va a comprar dos, ¿no? Porque tiene más dinero. Entonces, sus 100 gaseosas de nuestro vendedor, de nuestro bodeguero, se van a acabar a mediodía. A mediodía se van a acabar todo, porque ahora todos tienen más dinero. Pero el bodeguero se va a dar cuenta de que como hay un montón de demanda y sus productos se acaban muy rápido, él tranquilamente subir su precio a 2. Y eso se llama inflación, ¿no? El aumento de precios. Entonces, si dejamos llover dinero, se genera inflación. Pues eh, la demanda de dinero, la cantidad de dinero que la gente requiere en sus bolsillos, como líquido, depende en parte de esa riqueza que está acá. En ese caso, la riqueza son esas 100 botellas de gaseosa.
Si vamos a un terreno más amplio, diríamos, por ejemplo, que si hoy día, eh, que si en el mercado de casas hay, no sé, en el mercado de casas del Perú hay 1 millón de casas, el dinero en la economía debería ser suficiente para que las personas puedan comprar y vender esas 100 casas. Esas 100 casas son riqueza, ¿no? Entonces necesitamos el dinero suficiente para que se puedan comprar y vender esas 100 casas. Si acá un año hay, pero era 1 millón de casas, si acá un año hay 2 millones de casas, el doble de casas, pues la cantidad de dinero en la economía debe también servir o debe ser suficiente para que se puedan transar esas 2 millones de casas. Entonces, para evitar esa inflación, lo que se debería hacer es aumentar la cantidad de dinero para que no se genere esa inflación que vimos eh, tanto con las casas y tanto con el ejemplo del bodeguero que tiene sus gaseosas, ¿no? Entonces, por eso que el Banco Central siempre está atento a cuántas transacciones se hacen para aumentar o disminuir la cantidad de dinero. Esto no es del todo, lo que voy a decirles no es del todo correcto, pero creo que da una intuición. Cuando nosotros teníamos el patrón oro, es decir, el dinero era oro, cada billete o cada moneda de oro, perdón, cada bien en la economía tenía su correlato en una moneda de oro. Es decir, si en la economía el gobierno creaba un gran mercado, no sé, de alimentos, entonces la cantidad de monedas también debería crecer. ¿Por qué? Porque cada moneda de oro debía estar respaldado por la existencia de productos. Por eso creamos patrón oro. Si queríamos aumentar la cantidad de monedas de oro, era porque la cantidad de cosas en la economía había aumentado. Bueno, hoy en día ya no tenemos el oro como patrón de dinero, pero básicamente sigue esa lógica, ¿no? Si hay, si La segunda es el rendimiento de las distintas formas que forman el rendimiento de las distintas formas que toma la riqueza. Entonces, acá atrás hemos visto que la riqueza puede tomar un montón de formas, ¿no? Dinero, bonos, acciones, casas, cuentas bancarias, maquinarias, educación. Entonces, como les dije hace un rato, el rendimiento de cada uno de estos se puede dar, ¿no? ¿Cuánto me van a pagar a fin de año si yo mantengo un bono en mi posesión? ¿Cuánto me van a pagar si compro una acción a final de año? Entonces, comparando eso, yo puedo decir si prefiero un bono o prefiero una acción, o prefiero simplemente tener dinero líquido. Y finalmente, las preferencias del consumidor, que es lo que les conversé al inicio, ¿no? Nosotros tenemos la preferencia de tener dinero en el bolsillo porque nos da seguridad de que vamos a poder afrontar quizás algún inconveniente, afrontar algún imprevisto, ¿no? Entonces ustedes les preguntan a sus padres, ¿por qué ustedes, papás, tienen debajo de su colchón 5.000 soles y mejor no invierten esos 5.000 soles en un negocio? Y sus papás les van a decir seguro que son para imprevistos, ¿no? Por quizás alguno de la familia se enferma, quizás hay un gasto grande, entonces eso es preferencia del consumidor por liquidez. No todos tenemos la misma preferencia, evidentemente, entonces esa preferencia va a variar persona a persona. Vayamos al 4. Este tema de demanda de dinero, cuando lleguen a teoría monetaria o si están llevando teoría monetaria, la van a estudiar a profundidad. Es muy, muy interesante. Bueno, Friedman va a decir que la fuente de la riqueza es el trabajo humano. Es decir,
que solamente el trabajo humano es capaz de generar riqueza. Con eso eh, está teniendo mucha coincidencia con economistas clásicos, ¿no? Que decían que el trabajo era el único que podía generar riqueza. Por tanto, plantea esta ecuación donde dice que W es la riqueza y Y es el flujo de ingresos. Entonces, ese Y es, no sé, el ingreso que yo tengo en el año 1, más ingreso que yo tengo en el año 2, más ingreso que yo tengo en el año 3, y así hasta que muera. Pero evidentemente, el ingreso del año 1 con el año 2 no es igual, ¿no? Tengo que descontarlo por eh, la tasa de interés, ¿no? Entonces acá tengo que descontarlo entre 1 más R, esto entre 1 más R al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tener $1.000.000 hoy no es lo mismo que tener $1.000.000 en un año, ¿no? O sea, ustedes les preguntan, ¿qué prefieren? $1.000.000 hoy, $1.000.000 en el futuro, en un año. Ustedes tienen que responder que prefieren $1.000.000 hoy, porque si reciben $1.000.000 hoy, lo pueden poner al banco y tienen $1.000.000 más, más los intereses, ¿no? Entonces, por eso es que acá tenemos que descontar eso. Entonces, básicamente, todo esto, Friedman lo resume en esto, que todo lo que vamos a recibir de ingresos en nuestras vidas, hay que llevarlo a valor presente, es decir, a hoy, por eso lo dividen entre la tasa de interés. Entonces, eso sería la riqueza que vamos a tener en toda nuestra vida. Eso simplemente es una ecuación que pone. Vamos al 5. La unidad poseedora de riqueza mantiene su riqueza en distintas formas, combinándolas de forma que maximice su utilidad. Estas formas son dinero, que le pone M, bonos, obligaciones, que es B, acciones, que es E, bienes físicos que no sean seres humanos, que es G, y capital humano, que es H. Entonces, dinero, ya saben que es simplemente billetes y monedas. Bonos y obligaciones. Los bonos y obligaciones son simplemente unos papelitos donde una empresa o un gobierno te dice, dame una cantidad de dinero y esa empresa o ese gobierno se compromete a pagarte un interés y a devolverte lo que le prestaste en un cierto tiempo en un cierto tiempo un cierto cantidad de años o de meses o de décadas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos meses el gobierno peruano ha puesto bonos por 10, por 50 años, ¿no? Un montón de años. Pues eso quiere decir que las personas le han dado al Estado, no sé, millones de dólares, y el Estado les ha entregado un papelito, que es una obligación, donde el gobierno se compromete en que cuando se venza ese plazo, les van a devolver el dinero y además una tasa de interés. Las acciones es una forma que tienen las empresas de prestarse dinero. Usualmente, las personas o las empresas necesitan dinero para funcionar, necesitan prestarse dinero. Y por otro lado, las familias tienen dinero sobrante, es decir, las familias tienen un ahorro y las empresas tienen la necesidad de financiamiento, necesitan financiamiento. Pero las familias usualmente no le prestan de frente a la empresa, sino que en el medio hay un banco, ¿no? Este banco lo que hace es capta depósitos de las familias depositan en el banco y el banco agarra esos depósitos y se los presta a las empresas. Por eso es que se le dice al banco o a los bancos comerciales que son intermediarios financieros. Pero en el mercado de valores ya no existen los bancos, sino que de frente las familias le van a prestar a la empresa.
¿Y cómo le prestan a la empresa? Con acciones. Y las acciones también son papelitos donde dicen, yo, la familia Quispe, eh, le está entregando $100 a la empresa Apple y con eso yo, la familia Quispe, me hago propietario de parte de la empresa Apple, eh, por tanto tengo derecho a que a fin de año me paguen parte de las ganancias de Apple. Eh, ¿No? Y eso es una acción, simplemente como la propiedad de una empresa, que tienen que pagar dividendos y tienen que informarte regularmente de la situación de la empresa, ¿no? Entonces son las acciones. Bienes físicos no seres humanos, como les dije, casas, edificios, muebles, es otra forma de riqueza. Y finalmente el capital humano, también lo que tienen de ingresos ustedes, pueden invertirlo en educación. Entonces, genial, ¿no? Con eso ya eh, es una forma de riqueza tener educación porque es formar capital humano, formar capacidades. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de estas formas de riqueza? ¿Qué rendimientos me da cada uno de ellos? El dinero es el que menos rendimiento da usualmente. ¿Por qué? Porque como está simplemente ahí, no está trabajando, ¿no? El dinero está guardado, no está trabajando. Por eso se le llama la base. Si bien podríamos ponerlo en una cuenta de ahorros, en un depósito, puede ganar un interés, ¿no? Pero usualmente gana un interés muy bajo. Pregúntele a sus papás o ustedes mismos seguro ya tienen cuentas bancarias y cuando van al banco a fin de año, eh, les dan un interés de 10 centavos, 12 centavos, una ridiculez. Entonces, esa tasa de interés es el rendimiento del dinero, pero usualmente es una tasa de interés muy chiquita. Bueno, luego las obligaciones o bonos también tienen una tasa de interés que es un poquito más alta que el dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos es 1.5, creo, al año. No, menos, hasta que ahorita 0.5. El país que tiene el bono más barato, o que paga menos interés, perdón, es Alemania, por ejemplo. Alemania es el país que paga la menor tasa de interés por un bono. Pero hay una cosa interesante con el bono y con las acciones. Las acciones y los bonos no solamente sirven cuando los compras y los agarras hasta el vencimiento. Entonces, esto es a lo que se hace en finanzas usualmente. Entonces, cuando yo compro una acción, un bono, por ejemplo, yo compro una acción, un bono que vale $100. Pongamos bono, ¿ya? Porque es más claro, un bono. Y me prometen que a final de 10 años, en 10 años, me van a devolver $120. Entonces me van a devolver mis $100 y además me van a dar $20 adicionales. Un bono. ¿Okay? Entonces es un bono que se le llama un bono sin... ya me olvidé. Hace años no veo finanzas. Un bono bullet, si no me equivoco. Okay, ya, la idea es esta. Pero resulta que este bono, si ustedes van a Bloomberg o a cualquier Yahoo Finance, Google Finance, lo que sea, este bono que yo compré a 100 soles, todos los días está variando de precio, ¿no? Entonces varía de precio, baja, sube de precio. Entonces, hay dos formas de ganar dinero teniendo un bono. Una es manteniendo el bono hasta su vencimiento, este es el vencimiento, y el otro es aprovechar el precio del bono. Yo lo compré a $100, pero seguro puede haber mucha demanda de esos bonos
y el precio mañana puede estar 101. Entonces, solamente por haber comprado el bono y haberlo tenido un día en mi mano, puedo ganar $1. O también puede suceder que baje el precio a 99, por ejemplo. Ahí estoy perdiendo dinero. Entonces, hay dos formas de ganar por tener bonos. Una, considerando el interés que me dan hasta el vencimiento, y otra es considerando la variación del precio del bono. Por eso que acá hemos puesto esto. Su rendimiento depende de dos partes. El interés que paga por tenerlo hasta el vencimiento y el otro, la variación de su precio. Igualito pasa en las acciones. Su rendimiento depende de esas variaciones en el precio, pero también depende de los dividendos. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una acción, cada año, cada fin de año, te van a pagar un dividendo. Entonces, ustedes van a Bloomberg y sí es cierto que el precio de las acciones sube, baja, se desploma, luego vuelve a subir. Entonces tú puedes aprovechar eso, ¿no? Compras barato, compras acá y vendes cuando esté acá alto, ¿no? Y ahí tienes una ganancia. Es una forma de ganar. Pero cuando termina un año, por ejemplo, acá es un año y acá es otro año, segundo año, la empresa puede dar dividendos. No siempre los da, eso depende de, del presidente o de la junta directiva de la empresa, pero usualmente da dividendos. Y los dividendos son simplemente las ganancias de la empresa, la reparten entre los accionistas o entre los dueños de las acciones. Entonces, por ejemplo, a este año, termina este año y a ti te dan, no sé, tú invertiste $100 y te dan $2 porque a la empresa Apple le fue muy bien, entonces a cada accionista le dan $2. Pero también puede ser que la empresa esté yéndole mal, entonces deciden no dar dividendos, entonces cero dividendos, $0 les dan. Eso depende de la decisión de la junta directiva. Y por eso decimos acá que cuando tenemos acciones, el rendimiento depende de cómo varía el precio y también de esos dividendos. En el caso de los bienes físicos como casas, su rendimiento va a depender de su apreciación o depreciación. Si yo tengo una máquina, por ejemplo, que es un bien físico, sin trabajar, evidentemente se va a depreciar, se va a malograr, pierde valor. Pero, no sé, si yo tengo un cuadro de un pintor que cada año se vuelve más famoso, entonces ese bien está ganando cada vez más dinero, ¿no? Se está apreciando, está variando el precio. Y el capital humano, si bien es cierto una cuestión más difícil, podemos asumir de que es la riqueza que se atribuye a aumentar las capacidades de generar riqueza. Ustedes seguro cuando hagan su doctorado van a ser capaces de ganar mucho más dinero que solamente haber tenido secundaria completa. Ok, entonces acá, bueno, acá leamos esto. Queda claro que hay cierta injerencia de los gustos y preferencias, siendo estos, entre otros, evitar ciertos riesgos y mantener cierta comodidad. Y a eso se le va a llamar el componente U, que tiene que ver con los riesgos o comodidad. Pues resulta que yo tengo amigos que invierten en bolsa y que tienen un grado de exposición a riesgo de 9. Cuando ustedes inviertan en bolsa seguro, en su portal de inversiones, les va a salir que ustedes pueden tener un nivel de riesgo 1 hasta un nivel de riesgo 9, dependiendo de qué plataforma, un nivel de riesgo 10 quizás. Pero digamos es el 9. Si tienes uno de riesgo 1, si eres de riesgo 1, quiere decir que estás invirtiendo en acciones seguras, pero que vas a tener muy poco rendimiento. Si estás en un nivel 9, quiere decir que tus acciones varían de precio muy rápido y que posiblemente por esas variaciones muy grandes puedas ganar un montón de dinero en corto plazo o puedas también perder
todo en un corto plazo. Entonces, por ejemplo, aquellos que tenían esto de riesgo 9, la semana pasada con esto de la inflación en Estados Unidos, prácticamente perdieron la mitad de su dinero, literalmente. La mitad de su dinero invertido en bolsa desapareció. Los que invierten en criptomonedas como bitcoins, dotcoins, hay un montón de criptomonedas hoy en día, están básicamente también en este rango 9. Por ejemplo, desde hace un mes, las criptomonedas están bajando su precio, pero drásticamente. Personas que hace un mes tenían $1.000.000, hoy en día pueden estar teniendo $100.000. ¿Por qué? Porque el precio de lo que tenían en criptomonedas ha bajado drásticamente. Se espera que los siguientes meses se regularice, pero bueno, eso depende de cómo vaya el mercado, ¿no?, de criptomonedas. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas quieren estar en este rango 1 y ganar muy poca plata? ¿Y por qué hay personas que están dispuestas a estar en este rango 9 y ganar un montón de plata? O también perderlo. Eso tiene que ver con la aversión a riesgo. Cuán riesgosos son las personas. Por ejemplo, yo soy una persona aversa a riesgo y seguro que no aguantaría estar en un nivel de riesgo 9, ¿no? Porque tendría que estar despierto todo el día viendo cómo se mueven, porque de un momento a otro puedes perderlo todo. Entonces hay gente que no quiere asumir ese riesgo, entonces simplemente compra acciones que no varían de precio o bonos que casi nunca varían drásticamente el precio. Entonces este componente es el U, como la aversión a riesgo, o si eres un amante de riesgo, eso está en ese U. Entonces, como les dije hace un rato, no se va a decir, la utilidad de esta persona, de cualquier persona, puede ser una persona representativa, está en función de cuánto dinero va a tener en efectivo, de cuántos bonos va a tener, de cuántas acciones va a tener, de cuántos bienes físicos va a tener y de cuánto capital humano va a tener y de esa aversión a riesgo. Entonces, esa función es la que va a determinar cómo la persona va a asignar su cartera de activos, cómo va a distribuir su riqueza en esos diferentes instrumentos. Entonces, si nosotros vemos esto, podemos despejar, optimizar, y nos va a salir, ya es un poquito más complicado, pero si maximizamos esta función de utilidad, vamos a llegar a la demanda de dinero, a la demanda de bonos, a la demanda de acciones, a la demanda de bienes físicos, a la demanda de capital humano y a la demanda de riesgo. Entonces, ahora solamente nos vamos a ocupar por la demanda de dinero y me dice que esa demanda de dinero va a estar en función de los precios, es decir, si los precios cambian en el tiempo, va a depender del rendimiento que tengan los bonos en el tiempo, el rendimiento que tengan las acciones, de cómo se deprecian o cómo cambia el precio de los bienes físicos, del capital humano, de la riqueza y de ese riesgo. Entonces, todo eso es lo que determina cuánta cantidad de dinero yo quiero tener en el bolsillo. Respecto a la función anterior, si nosotros vemos acá R, que es la tasa de interés que utilizamos generalmente, es un poquito difícil de construir, porque estamos hablando de una tasa de interés general, pero en la vida real existen un montón de tasas de intereses. Hay la tasa de interés de bonos, la tasa de interés de las acciones, la tasa de interés de depósitos a plazo fijo, a plazo variable, depósitos a la vista. Entonces es muy difícil calcularla exactamente, pero sabemos que existe. Algunos, al menos hoy en día, utilizan esa SR como la tasa de interés de los países más confiables. Por ejemplo, el país más confiable en el mundo, financieramente, hoy en día
es Alemania. Nosotros creemos que es Estados Unidos, ¿no? Pero en la vida real, el país menos riesgoso del mundo en términos financieros es Alemania. Entonces la gente utiliza Alemania, la tasa de interés de Alemania o la tasa de interés de Estados Unidos como esa tasa de interés base. Bueno, ¿qué más? Ya hemos comentado el 2. Okay. El 3 es un supuesto de que las tasas de interés van a estar estables en el tiempo. También ya comentamos esto. Y acá simplemente nos está dando dos formas de representar la demanda de dinero. Por ese lado, la demanda de dinero es la demanda de dinero real, porque lo hemos dividido entre P, entre los precios. Entonces, eso quiere decir que ya no estamos hablando de cantidad de billetes, sino de cuánto puede comprar estos billetes, ¿no? Eso ya lo hemos visto una vez, cómo se interpreta una variable real. Esta sería la forma, simplemente despejar, ¿no? Sacar todos los P que estaban acá y estandarizarlo ahí. Y la otra forma es llevarlo a términos de la producción de la economía, es decir, la demanda de dinero en términos del PBI. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, la demanda de dinero del Perú equivale al 15% del PBI. Es otra forma de ver la demanda de dinero. ¿Qué más? Okay. Las empresas también demandan dinero como capital y como recurso productivo, ya lo mencionamos hace un rato. Okay, eso ya lo explicamos. ¿Qué más? Ok, esta expresión quiero que la veamos acá. Esta expresión que aparece ahí la podemos reescribir de esta forma. Diferencial de P entre P por 1 entre diferencial de P. Esta parte superior se refiere a la variación del precio en términos nominales. Por ejemplo, puedo decir que el precio del pan cambió de 5 a 6 soles. Entonces, ese diferencial de P es la resta. 6 menos 5, 1. Y cuando divido eso entre el precio, lo estoy convirtiendo a porcentaje, ¿no? Si yo decía, el precio cambió de 6 a 5, el delta P o el diferencial de P es 1, y si lo divido entre el precio inicial, estoy diciendo cuál es la variación porcentual. Entonces, esto es la variación porcentual del precio, y si eso lo divido todo acá entre dt, estoy diciendo cómo varía esa, cómo varía esa, cómo varía esa variación del precio en el tiempo. Por eso ponemos acá diferencial de t o derivar respecto a t. Y eso se está refiriendo a las expectativas por los precios en el tiempo. Básicamente lo que hoy conocemos como inflación, ¿no? Si la gente cree que va a haber inflación grande en el tiempo, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Veamos, si la inflación va a ser grande en el tiempo, ¿qué hacen las personas? ¿Consumen hoy o consumen en el futuro? Consumen hoy, ¿no? ¿Por qué? Supongamos una laptop. Una laptop cuesta $1,000, por ejemplo. Si yo sé que los precios van a subir y las laptops van a costar 2,000 el siguiente año, mejor me las compro hoy. Una inflación alta hace que el consumo sea hoy. Pero eso va a ocasionar que a cada un año el consumo caiga drásticamente. Entonces, por eso es que perjudica la economía en el largo plazo. Y por el contrario, si la inflación cae drásticamente, o si la gente cree que la inflación va a caer el siguiente año, igual, ¿no? Si la laptop está hoy $1,000 y yo creo que va a bajar el precio a la mitad, entonces no consumo hoy. Hoy no consumo hoy. No compro el laptop hoy, sino la compro el siguiente año. Compro el siguiente año. Pero eso que ocasiona que nadie compre hoy.
Y si nadie compra hoy, la economía se paraliza. Y eso va a tener efectos en el largo plazo. Las tiendas van a cerrar. Entonces, es por eso que inflación alta o inflación baja son, pero inflación alta o una inflación muy chiquita es mala. Por tanto, Friedman lo que va a decir es que la inflación sí puede existir, pero bastante chiquita. Eh, por eso es que nuestro rango de inflación en el Perú está cercano al 2%, en Estados Unidos también está cercano al 2%, en la mayoría de países de Latinoamérica está cercano a 3-4%. Entonces tratamos de mantener inflaciones bajas exactamente por eso. Okay, esto ya lo dijimos. Estos son supuestos que no van a ser importantes. Acá, bueno, algunos textos que cita nuestro amigo Keynes y veamos la última diapositiva. Esta teoría de Friedman ha sido una de las teorías que ha tenido primero, más vigencia en el tiempo. Como se dan cuenta, lo de Keynes duró unos 20 años, inclusive menos, porque luego empezaron las críticas. Lo de Friedman tuvo mucho más extensión en el tiempo. Hasta hoy hay muchos seguidores de Friedman que aplican sus teorías ciegamente. Y además de todo, tuvo una repercusión política gigantesca. Desde que Friedman escribió esto, el rol de los bancos centrales se volvieron más importantes. Hubo un montón de transformaciones y políticas monetarias que se implantaban alrededor del mundo, como esto de los Chicago Boys. Entonces, es importantísimo tanto a nivel teórico como a nivel de política pública. A ver. Bueno, y acá está esto, ¿no? Esto creo que es interesante rescatarlo. Esa teoría, en gran medida, tuvo gran impacto en el 2008. En el 2008 aparece la crisis, o bueno, la recesión en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, y la pregunta era cómo salir de esa recesión. Cuando se hacían estudios de cómo salir de la recesión, la política fiscal era totalmente insuficiente. Iba a ayudar, pero iba a ayudar muy, pero muy poco. Entonces, ahí es donde recién se resucita las ideas de Friedman y las ideas de Friedman terminan salvando, no diré salvando al mundo, pero sí ayudando un montón a salir de la crisis más rápido de lo que hubiera durado si no se hubiera aplicado política monetaria. Bueno, hoy en día ya no hay la escuela monetarista tal como se conocía, sino lo que hoy existe es la síntesis neoclásica, que recoge lo mejor de Friedman, lo mejor de los marginalistas, también lo mejor de algunas cosas de Keynes. Entonces hoy en día ya estamos un poquito más coordinados en cuanto a la importancia de ambos tipos de política, tanto fiscal y monetaria. Entonces, eso es todo, chicos. ¿Tienen preguntas? A ver. Creo que